lo cantamos. El centro de tu iglesia es Jesús. El centro de tu iglesia es Jesús. Cada rodilla se doblará. Cada rodilla se doblará. Y toda lengua te confesará. Cristo, confiéselo y diga su nombre. Cristo, Cristo, hay sanidad. Cristo, salvación en Cristo, poder solo. Cristo, oh, salvación en Cristo. Cristo, de mi ser hasta el cielo. Cristo ser el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo. Cristo ser el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo. Cristo ser el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo. Cristo ser el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. Aleluya. Gracias, Señor, que tú eres el centro de nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por lo que haces por nosotros. Queremos, Señor, que todo gire en torno a ti. No despegar nuestra vista de ti, Señor. Por ninguna circunstancia extraña o hermosa que parezca. Que tú permanezcas en el lugar, que tú seas el centro de nuestra vida. Así queremos, Señor. Así queremos. Así será en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Un libro orientado a los novios, a quienes se están por casar, dice en un consejo muy importante: si tu novio o tu novia no te acerca a Dios, consciente o no, hará lo contrario. Me pareció súper interesante esta frase. Si tu novio o tu novia, tu compañero, el que sea, no te acerca a Dios, consciente o no de ello, hará lo contrario, es decir, te alejará de la vida con Cristo. Y el consejo que entregaba el autor de este libro decía: tú necesitas a alguien que te acerque a Dios, no que te aleje. Lo mismo se podría aplicar para los amigos, ¿verdad? Necesitamos amigos, necesitamos personas, compañeros, gente que esté a nuestro alrededor, que nos acerque a Dios, no que nos aleje, que nos separe de Dios. Eso es lo que cada uno puede necesitar, o eso es lo que la gente está necesitando de nosotros. Y eso es bien interesante porque la vida de amistad, la amistad es un elemento que se está catalogando como esencial para la salud mental. En donde hay una buena salud mental, seguro de que hay una red de gente que está apoyando adecuadamente. Hay amigos, hay personas cercanas. Estaba leyendo la Biblia hace un tiempo atrás y me encontré con alguien que conocía, pero a quien no había estudiado en profundidad. Y es el profeta Natán, uno de los ministros del rey David. Me llamó la atención que él tuviera una relación con David que fuera bastante especial.
Y indagando y pensando, leyendo y estudiando, aunque el texto en forma muy exacta, de manera así directa, no lo dice, pero yo creo finalmente de que entre Natán y David había más que una relación de ministro y rey, había una relación de amistad, una relación profunda que perduró por muchos años, que duró por muchos años. Natán significa dado por Dios. Y ahí vienen los nombres Natanael, también Natalia, todos los que tengan que ver con Natán. El nombre en hebreo significa regalo de Dios, obsequio. Y es interesante porque si uno piensa en un buen amigo, en una buena amistad, dirá, esa amistad, ese amigo, es un regalo, es un obsequio, es una bendición para nosotros. Y qué bueno que en la vida podemos tener buenos amigos, buenas amistades. Lo contrario también es peligroso y nefasto. Bueno, Natán fue un profeta que ejerció su ministerio principalmente con el rey David, aunque también con el rey Salomón, pero durante todo el reinado de David él le estuvo acompañando. Y Natán, curiosamente, entre las cosas que él hizo, él también escribió, y en Segunda de Crónicas se lee de que él escribió sus propias crónicas, tanto de David como de Salomón, pero lamentablemente se perdieron, no están en ninguna parte, quién sabe dónde fueron a dar. Así que si le interesa saber un poquito de cómo es que Natán escribió, cuando estemos en el cielo, busque a Natán y pregúntele cómo fue todo aquello. Hay una eternidad como para escucharlo, ¿no? Va a ser interesante. No es fácil ser amigo, aun cuando hay gente que dice yo tengo, pero muchos amigos. De hecho, mire mi Facebook. Eso es un cuento, ¿verdad? Una irrealidad, una utopía en algunos casos. Ser amigo y ser el ministro de un rey es todavía más complicado, porque el rey necesita apoyo, necesita ayuda, y ser su ministro y ser su rey, ser su amigo, todavía es mucho más difícil. Pero se nota de que entre ellos había una relación muy cercana. De hecho, en el capítulo 5 de 2 de Samuel dice que David le puso Natán a uno de sus hijos. Me pregunté si habrá sido por la amistad que ya tenía con el profeta, que le llamó también Natán a uno de sus hijos. Podría haber sido posible, tal vez no, tal vez era un nombre más o menos común. Pero lo cierto es que esto nos hace pensar en Natán y en David y en la relación que ellos tenían. Y hay tres relatos, a lo menos tres relatos interesantes de la vida de Natán y de David que nos muestran dimensiones de cómo es posible que yo pueda tener ese nivel de amistad con alguien. Vamos a recorrer un poquito estos tres relatos para poder averiguar cómo fue que Natán pudo ser importante en la vida de David. Y escuche esto con atención porque tantas veces en la vida nosotros necesitamos de alguien que pueda decirnos las cosas con amor, que pueda decirnos las cosas con franqueza y que pueda decirnos las cosas de parte de Dios. Para no cometer errores, para salir adelante. Y cuando no tenemos a ese amigo, a esa amiga, a esa persona
que viene de parte de Dios, el fracaso, el error, es algo muy común que se puede cometer. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, Señor, quiero tener personas importantes y especiales en mi vida, pero también quiero ser un amigo, una amiga para alguien. A veces eso incluso dentro de la familia. Uno puede ser amigo e hijo del papá, o puede ser amigo de su propio hijo, o de su hermano, o de su hermana, o aquí en la iglesia. Podemos formar esas amistades que nos aseguren victoria, que nos ayuden a perseverar en Cristo, a que el día de mañana no tengas que fracasar porque alguien no te dijo lo que tenías que hacer, como fue en el caso de David. El primer suceso ocurrió bien temprano en la vida de David, cuando él estaba con la idea de construirle un templo a Dios. Y le dijo a Natán que él se sentía incómodo porque estaba viviendo en un palacio maravilloso construido para él, pero Dios todavía estaba habitando, por así decirlo, estaba habitando en el tabernáculo, en una carpa. Y él dijo: Natán, ¿qué te parece? ¿Qué piensas tú? Le construyo un templo. Tengo esas ganas, ese deseo de construir un templo maravilloso para Dios. Uno siempre piensa, un amigo te va a apoyar, ¿verdad? Tienes una idea, un amigo te va a apoyar. Y Natán hizo eso. De inmediato le dijo a David: hazlo, porque Dios está contigo. Hazlo porque Dios te acompaña. Él te va a bendecir en este proyecto. Y seguramente que David quedó en ese momento entusiasmado porque su amigo, el ministro, el profeta, ya le había dicho: hazlo porque el Señor está contigo. Pero cuando Natán volvió a su casa, Dios habló con él y le dijo: yo no quiero que sea David el que me construya un templo. Así que te voy a mandar de vuelta para decirle al rey, a tu amigo, que él no va a construir el templo. ¿Quieren leer un poquito ese relato? En 2 de Samuel 7 dice el versículo 1. 2 de Samuel 7. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, ahí está, ¿verdad? Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Ya con eso, ¿verdad? Cualquiera se siente entusiasmado y comienza a proyectar la obra. Pero el versículo 4 dice: aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Y después en los versículos siguientes le dice: no lo vas a hacer. Tu hijo Salomón, tu hijo lo va a hacer. Yo pensé, bueno, cuando uno está necesitado del apoyo de un amigo y el amigo te dice: sí, buena idea, me parece fantástico, voy a orar por eso. El Señor está contigo, vamos adelante, yo te apoyo. Y después viene y te dice: ¿sabes qué? No sé cómo decirte. Tengo una noticia buena y una mala, como comienza, ¿no es cierto?, uno ahí a jugar ahí con las cosas. Ya, ¿cuál es la buena? Que Dios me habló. Y cuando Dios habla siempre es bueno, ¿verdad? Ya, ok. ¿Y cuál es la mala? Que Dios dice que tú no le vas a edificar la casa que esperas. Estaban los planos. La Biblia dice que
David había reunido pero un montón de oro, tenía un presupuesto pero completo, o sea, era cuestión de dar la orden y comenzar a edificar. Pero ahí estaba alguien que le estaba diciendo que no. Mire, un buen amigo es alguien que te acerca a la voluntad de Dios. Anote eso. Un buen amigo es alguien que te acerca a la voluntad de Dios. Y esa es la principal manera de apoyarte. Si tú quieres un amigo que te apoye, que esté contigo, haz que ese amigo te diga cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que ore y que se asegure de que lo que vas a hacer no es solamente una buena idea, sino que es la voluntad de Dios. Porque claro, la voluntad de Dios ahí está claramente expresa de que Dios sí quería que se edificara un templo, pero no iba a ser David, sino iba a ser su hijo, Salomón. Entonces, qué importante era que Natán pudiera estar presente allí para decirle exactamente aquello. Un buen amigo es aquel que te acerca a la voluntad de Dios. Esa es la manera en que te apoya. Ese fue el primer suceso y yo creo que fue importante, interesante y refleja esto tan especial, esencial. Porque hay tanta gente que nos aleja de la voluntad de Dios. Hay tanta gente que nos dice, no, sí, hazlo ya, ok. Mire, cuando a veces estoy en consejerías matrimoniales y alguien dice, mis amigas dicen que yo me separe. No, déjalo, bótalo, no, chao. Un amigo, una amiga que te ama, que te quiere, lo que más desea es que tú estés en el centro de la voluntad de Dios. ¿Qué cantamos recién? Cristo, sé el centro. Entonces, a veces es difícil escuchar a una persona así. Porque lo que queremos es que alguien esté con nosotros y nos diga, ¿cuánto necesitas? Yo estoy contigo, yo te apoyo. No necesitamos a alguien que nos venga a apagar el fuego de la buena idea y nos diga, ¿sabes que yo creo que no, ese amigo, chao. ¿Cuántos dicen que sí? Esos son mis buenos amigos. Pero un no es tan buena respuesta como un sí cuando viene de Dios. El siguiente suceso es todavía, como dicen los jóvenes, heavy. ¿Usan esa palabra todavía o no? ¿O la usaba yo nomás cuando era joven? No, ya no la utilizan. No sé cómo dirán hoy día entonces. Cuando algo es dramático. ¿Ah? Ya, ustedes saben cómo es la palabra, pero es una cosa terrible lo que sucedió. Todos saben de la vida de David, que tal vez una de las cosas que más se sabe de la vida de David fue de cuando él cayó en adulterio con una mujer. Y cuando adulteró con Betsabé, así se llamaba la mujer, una mujer casada. Como diría cualquier joven, tuve tan mala suerte que quedó embarazada inmediatamente. ¿Y sabe lo que hizo David? Trajo de la guerra a su esposo, que se llamaba Urías. Lo trajo de la guerra. Y le dijo, Urías, descansa un poquito. Ándate a la casa, comparte con tu esposa. Vamos a darte unas pequeñas vacaciones para que lo pases bien, estés tranquilo. Váyase. Urías no quiso irse a la casa. Durmió en las puertas del palacio y cuando le dijeron a David, él le preguntó, ¿pero qué haces, hombre? Tu señora, ¿cuánto tiempo que no te ve? ¿Por qué no vas y pasas un tiempo allá en la casa? Él dijo, no, todos mis compañeros, todos los demás están en la guerra y yo voy a estar
disfrutando con mi esposa en la casa, yo me quedo acá. Menudo problema, porque David no sabía qué hacer. Lo que esperaba es que Urías fuera a la casa y así el hijo que iban a nacer iba a pasar como hijo de Urías. No es telenovela, hermanos, es la Biblia. Y David, entonces, ante la negativa de Urías de irse a su casa por lealtad al reino, entonces comenzó a tramar en su mente cómo me deshago de Urías. Y hizo esto. Le dijo a sus generales que pusieran a Urías en la primera línea de batalla. Allí en donde las flechas, las lanzas, las piedras y todo lo que venían de las murallas le cayera encima. Lo pusieron en esas primeras filas y cuando fallecieron varios de los soldados y no hallaban cómo decirle a David, le dijeron, cuando den la noticia di que Urías también murió. Y entonces David dijo, bueno, así es la guerra. Unos viven, otros mueren. Será lo que Dios tenía planificado. Como ahora Betsabé quedó viuda, David la trajo y la tomó como esposa. Entonces ahora ya sí había para decir que el bebé que iban a nacer prematuro. ¿Ve que eso se dice? No, si nació de 7 meses. Así la guatita que tenía. Y el niño nació. Y entonces un día aparece Natán en el palacio. Necesito tener un tiempo con el rey. Después del nacimiento del niño. Y lo confrontó. Lo miró a los ojos y le dijo, esto no está bien. Le contó una pequeña parábola en donde le decía que había un hombre rico que tenía, pero todas las ovejas que quería. Y había otro que no tenía sino una sola. Y a esa sola la tenía tan regalona que casi que dormía con la ovejita ahí a sus pies. Un día el hombre rico recibió a un amigo y entonces, para no matar de todas las ovejas que tenía, vino, le robó la oveja a este hombre pobre y la mató para prepararla para su amigo. Cuando David escuchó eso, estaba rojo así de ira. Y dijo, no, ese hombre hay que puro matarlo. Y además tiene que pagar no sé cuántas veces por lo que hizo. David lo miró y le dijo, ese hombre eres tú. Estamos pensando en tener buenos amigos. Y un buen amigo es alguien que te confronta y que te ayuda al arrepentimiento. No uno que te excusa y te justifica tus pecados diciendo, pero es que todo el mundo lo hace. ¿Qué problema te haces con esto? Oye, he visto personas que hacen cosas peores. Oye, eso ya es del tiempo antiguo. Hoy día ya esto no corre. Bueno, ¿te dolió, no es cierto? Sí, ya, vamos para adelante. Dios es amor. Y Él perdona casi todo, si no todo. Usted necesita ese amigo. Alguien que cuando estás errando,
te mire a los ojos y te diga la verdad de Dios. Porque eso te puede salvar la vida. Eso te puede salvar la eternidad. Si tenemos miedo de decirle a alguien, mira, estás mal, estás equivocado, estás errado, podemos llevarlo al fracaso y nosotros vamos a ser culpables de no haber abierto nuestros labios. Y decíamos que éramos su amigo, que lo queríamos, que lo amábamos. Entonces, cuando David escuchó eso, David era el rey. Ahora, un rey podría, como hoy día hacen muchas autoridades, comenzar a construir relatos. Traigan a un secretario, armen una cosa, un escándalo, hagan alguna cosa por allá para que la gente no se dé cuenta, o bien escribamos de alguna forma una declaración que demuestre de que en realidad había un complot detrás, de que Urías fue para allá, yo no tuve nada que ver, etcétera, etcétera. Incluso David, como hicieron otros reyes, podría haber mandado a apresar a Natán o eliminarlo simplemente. Y con eso nada se hubiese sabido. Pero un buen amigo como Natán no podía quedarse con la palabra de Dios. Y lo quedó mirando y le dijo, por tu bien, te digo, tú eres ese hombre. Entonces, cuando David se enteró, dijo, yo he pecado delante del Señor. Y ahí fue que esa noche escribió el Salmo 51. ¿Quieren leer conmigo una parte de ese Salmo? El versículo 1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Pero ojo, había pecado todo ese tiempo. Era un pecado que ya llevaba no solo días, sino meses. Estaba por cumplir un año. Pero si no hubiera sido por Natán, que fue y se lo dijo, todavía sigue allí. Y hubiese seguido así. Como dice el Salmo 32, que también lo escribió David en ese mismo tiempo, dice que sus huesos se secaban por dentro, que en su conciencia no podía vivir. ¿Y saben lo que pasa muchas veces cuando nosotros estamos en el pecado? Que los problemas mentales, el estrés, las emociones negativas, las malas conductas, provienen de esa culpa de la que no te puedes zafar. Y necesitas que alguien que te diga, tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte. David se arrepintió, gloria al Señor. El versículo 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Qué bueno entonces es tener a alguien así. Y si tú quieres ser un buen amigo de alguien, y acá hay una palabra también para todos los discipuladores en la iglesia. Siempre en el nombre del Señor tienen que decirle la verdad a aquel que están discipulando. No le excusen de sus pecados, no les traten de decir, no, si eso no es problema, eso no es ninguna situación grave. Un buen amigo es aquel que te va a confrontar. Y como dice el Salmo 141, versículo 5, que cuando el justo me castigue, sea una muestra de amor. Que su reprensión sea bálsamo que mi cabeza no rechace, pues mi oración siempre está en contra de las malas obras. El último suceso de la vida de David y Natán ocurrió cuando David ya era un hombre muy viejito,
y estaba en el palacio, y uno de sus hijos, el cuarto, que quedaba vivo, urdió un plan para quedarse con el reino. Entonces Natán, cuando escuchó que esto estaba sucediendo, habló con Betsabé, la mamá de Salomón, y le dijo, está ocurriendo algo muy grave, y es necesario que tú puedas saberlo. Fueron donde David y le contaron lo que estaba haciendo Adonías, hijo de David, y entonces David mandató a Natán y al resto de los ministros para que inmediatamente pusieran a Salomón como rey sobre el pueblo de Israel. Gracias a esa intervención, la voluntad de Dios se cumplió, de que iba a ser Salomón el rey sobre la casa de David, y este rey o este hijo Adonías fracasó en su plan de quedarse con el reino. Fue triste para David sentirse traicionado por un hijo, sentirse engañado, pero eso sucede siempre, está ocurriendo en todas partes. Pero qué importante es tener a alguien cerca que no solamente ora por ti, sino que también te puede ayudar como un amigo que te ha de librar de vivir el fracaso, de vivir el error, de vivir la triste noticia de sentirte enredado en algo en lo que tú no quieres estar. Por eso, esta mañana les quiero proponer dos cosas. Primero, decirle, Señor, quiero tener en mi vida un amigo, una amiga, un hermano, una hermana, un discipulador, un líder, alguien cercano que sea así como Natán, que cuando estoy errando, hable conmigo, que cuando vea mi carácter, me lo diga sin tener ese miedo que muchas veces, ¿no es cierto?, pasa de que, ¿quién le dice? No, es que se va a enojar, es que se puede sentir, no, es que se va a ir de la iglesia. No, que tenga ese valor de decirle, tú necesitas hacer un cambio. Y no te lo digo como enemigo, te lo digo como tu mejor amigo, el que te puede salvar, el que te puede ayudar. Un amigo leal que te acompañe a lo largo del camino, que esté siempre para ti, pero que esté de esa manera, que esté de esa forma, para ayudarte, para levantarte, para sostenerte, para librarte de las traiciones y para acercarte a la voluntad de Dios. Un amigo que te acerque a Dios, alguien con el que tú puedas orar, alguien con el que tú puedas aprender más de la Biblia, alguien con el que tú puedas crecer en el servicio al Señor. Y no alguien que te diga, vámonos, alejémonos, hagamos otra cosa. Alguien que te acerque a Dios. En la vida matrimonial esto es importante. En la vida matrimonial es bueno el ser el mejor amigo de la esposa, ser el mejor amigo del esposo. El que te acerca a Dios, no el que se pone delante para impedir que llegues al Señor. Una de las buenas cosas, una de las buenas señales que hay para aquel hombre o mujer en la que estás pensando como futuro esposo o esposa es esta. ¿Este hombre o esta mujer me acerca más a Dios o hace todo lo contrario? Esa es una muy buena señal. En la vida familiar necesitamos recobrar esta amistad en la que podemos ser sinceros el uno con el otro para ayudarnos y fortalecernos. Entonces no solamente necesitamos, también podemos ser. Tú puedes ser un Natán. Tú puedes ser ese hombre o esa mujer que ayude a otros a hacer de su camino un sendero correcto. Así que les pido que oremos al Señor para que Dios nos dé esta gracia y nos bendiga
Y para que cuando pasen los años, tú puedas decir, él, ella, es un amigo, una amiga que me ha acompañado durante todo este camino. A veces puede ser tu propio hermano, tu propia hermana. ¿Quién sabe? Pero Dios no quiere dejarnos solos. Nunca en el camino. Y por eso, además de su Espíritu morando en nosotros, además de la vida cristiana, además de la palabra del Señor, además de la oración, nos deja personas. Pero te pregunto, ¿estás dispuesto a que alguien sea como Natán para ti? ¿Estás dispuesto a que alguien te acerque a la voluntad de Dios y no a tu voluntad? ¿Estás dispuesto a que alguien te confronte y te diga, estás errado, hermano, estás pecando, hermana, no estás bien? ¿Estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto a que alguien te acompañe en toda la vida y te libre de las traiciones que pueden ocurrir en cualquier momento? Entonces, si dices amén, Dios tiene a alguien para ti. Pero si no estás dispuesto a eso, vas a hacer el camino solo, sola. Y yo no sé qué puede pasar. Oremos al Señor. Acércate a alguien que esté ahí a tu lado y quizás hoy día mismo te has sentado con el que puede ser tu mejor amigo, tu mejor amiga. Quizás es tu esposo, tu esposa. A mi esposa yo siempre le digo, tú eres mi mejor amiga, tú eres mi amiga. Y oremos para que la gracia del Señor nos inunde y nos ayude a hacer esto para otros. Pero, repito, estoy dispuesto a que alguien me pueda ayudar de esa manera como Natán ayudó a David. Yo digo, amén, Señor, lo necesito. Necesito esa clase de amigos, necesito esa clase de amistades. Y no de esos amiguitos que andan por allí y que te van a buscar a la casa para llevarte a los lugares que no corresponde. Esos amigos que juegan, esos amigos que bromean, esos amigos que solamente están para cuando tú estás feliz y tienes dinero en los bolsillos. Esos amigos, por favor, deshazte de ellos ahora mismo, abandónalos. No son lo que te sirven, no son lo que tú necesitas. Pero aquí, en la iglesia, en la gracia de Dios, hay mucha gente con la que tú puedes tener una gran amistad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Oremos juntos. Señor, gracias por hombres como Natán, que supieron ser valientes para decirle a su rey, a su amigo, que estaba fallando. Gracias por Natán, que fue leal hasta el final, que lo libró de una traición tremenda. Gracias por Natán, que supo acercar a David a la voluntad de Dios. Y no solamente lo apoyó como rey, sino que lo apoyó diciéndole lo que Dios quería para él. Señor, necesitamos gente así en nuestro caminar, en nuestra vida. Porque muchas veces estamos fallando, nos vamos por malos caminos y creemos en nuestra idiotez, en nuestra estupidez, que estamos en lo cierto, que estamos en lo correcto. Nos llenamos de orgullo y nuestro ego no nos deja ver la verdad. Y necesitamos a alguien que nos saque las vendas de nuestros ojos, alguien que nos diga la verdad y nos diga, arrepiéntete, yo te ayudo, yo estoy contigo, pero arrepiéntete. Señor, ayúdanos para que en nuestro corazón digamos, yo necesito a esa persona. Necesito que mi esposo, que mi esposa, que mi amigo, que mi amiga, que mi hermano, que mi hermana, que mi hijo, que mi padre pueda ser ese amigo para mí. Y ayúdanos, Señor, a tener un corazón como Natán. Un corazón que esté dispuesto a ayudar, a guiar, a ser la luz que otros necesitan. Derrama esta gracia sobre nosotros, Señor. Derrama esta gracia sobre la iglesia, para que en nuestras amistades no hayan traiciones, para que en nuestras amistades no haya engaño ni mentira, para que en nuestras amistades podamos crecer juntos. Y cuando pasen los años, cuando quizás ya estemos ancianos, podamos tener a nuestro amigo a nuestro lado, a nuestra amiga a nuestro lado y decir gracias. Gracias, Dios, porque además de todo lo que me has dado buenos amigos, me has dado buenos hermanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y en el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén.